familia desintegrada, un matrimonio, aleluya, roto. Pero de ahí Dios los ha sacado. Dios, aleluya, extendió su mano para poderlos levantar. Amén. Y dice la Biblia, hermano, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo, dice, del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Sabe, hermano, el Señor un día nos rescató. Dios, aleluya, en su infinita misericordia, hermano, Dios nos habló. Amén. Y tocó nuestra vida, aleluya, y venimos a Él. ¿Dónde estábamos nosotros? En el pecado. Quizá muchos, aleluya, no venimos, hermano, de los vicios. No venimos, aleluya, de cosas, bendito es el nombre del Señor, que pudimos hacer en el mundo, en el pecado. Pero si algo Dios ha hecho, hermano, en mi vida, es aprender a perdonar de corazón. Amén. Cuando en el corazón hay odio, hay resentimiento, hay amargura, aleluya, Dios, hermano, hace algo en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Y todos, aleluya, venimos de algo, aleluya, que el pecado nos dejó, que el mundo, aleluya, nos dejó marcado. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios, hermano, en su infinita misericordia nos vio. Amén. Y no solamente nos vio, aleluya, sino que dice la Biblia que nos llamó. Y a los que llamó, aleluya, predestinó. Y a los que predestinó, dice, los justificó. Amén. Grande fue la misericordia de Dios. No porque hayamos sido, hermano, aleluya, merecedores, no, sino porque Él nos ama y nos amó desde el principio. Bendito es el nombre del Señor. Pero sabe, aleluya, aquí hay algo importante que cada uno de nosotros hicimos. Dice la palabra que éramos esclavos del pecado. Dice, pero habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Dios, hermanos, nos llamó. En algún momento, aleluya, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios. Quizás en un culto, en una campaña, en una vigilia, aleluya, pero de alguna manera escuchamos el mensaje de Dios. Y ahí Dios, aleluya, tocó nuestra vida. Y es donde nos pudimos, aleluya, rendir a Él. Y obedecimos, aleluya, la palabra. Obedecimos, bendito es el nombre del Señor, aquella forma de doctrina. Que era necesario servir a Cristo. Que era necesario, amado hermano, aleluya, salir del pecado. Salir, aleluya, de donde nuestra vida estaba siendo destruida. Porque sabe, hay mucha gente, alabado es el nombre del Señor, que están sufriendo, hermano, en el pecado. Sufren, aleluya, en enfermedad. Sufren, bendito es el nombre del Señor, en los vicios. El enemigo los tiene, aleluya, atados, apresados en el pecado. Y muchas veces sufren, muchas veces se lamentan, aleluya, muchas veces piden ayuda de otras maneras, aleluya, y nada les puede solucionar su condición. Pero muchas veces, hermano, el hombre se resiste a obedecer a Dios. Cuando Dios, aleluya, lo único que pide, dice la palabra, que si creemos en Jesucristo seremos salvos. No solamente nosotros, sino también los de la casa. Amén. Si creemos en el Señor Jesucristo, amado hermano, aleluya, ya no compadeceremos, aleluya, la condenación, sino vendremos y tendremos vida eterna. Lo que Dios ofrece es grande. Lo que Dios ofrece, amado hermano, aleluya, no lo podemos comprar con nada de este mundo. Nadie nos puede, aleluya, dar lo que Dios nos da, que es la salvación de nuestra alma. Pero sabe, mucha gente, aleluya, muchas personas hoy en día no quieren obedecer a Dios. Les cuesta. Por más, aleluya, que se le hable la palabra, por más, aleluya, que se le hable del amor de Cristo, y están sufriendo en el pecado.
están sufriendo, hermano, aleluya, en su condición. Muchas veces se resiste obedecer a Cristo, cuando el Señor solamente, amados hermanos, les quiere dar una vida y vida en abundancia. Pero sabe, amado hermano, usted y yo somos dichosos, somos bienaventurados, aleluya, que ya hemos creído, amén, y que ya estamos, aleluya, en el camino. Lo único que nos queda es seguirnos esforzando, seguir, aleluya, el camino de Jesucristo, a través de luchas, a través de pruebas, bendito es el nombre del Señor. Pero Dios quiere que resistamos, amén, que aguantemos, aleluya, las pruebas. Alabado es el nombre del Señor. Dice: y libertado del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Amén. Un día, hermano, aleluya, nuestra vida estaba destruida. Nadie quizás daba nada por nosotros. Amén. Muchas veces nos sentíamos solos. Muchas veces, aleluya, aún nuestra propia familia nos dio la espalda. Amén. Todos quizás, aleluya, en algún momento se olvidaron de nosotros. Pero ¿sabe quién estuvo ahí? Cristo. ¿Sabe quién estuvo ahí? La presencia de nuestro Dios. Aleluya, tocándonos, aleluya, dándote fuerza, diciéndote: levántate, yo estoy ahí. Bendito es el nombre del Señor. Pero muchas veces, amado hermano, aleluya, el hombre no quiere rendirse. Como decía un varón, aleluya: a mí nadie me va a manipular. A mí nadie, dice, me va a decir lo que tengo que hacer. Y sabe, amado hermano, eso es lo que al hombre muchas veces le detiene conocer a Dios: el orgullo. Porque a veces, aleluya, creen conocer a Dios o creen servir a Dios a su manera. Muchas veces la gente dice: no, pues yo creo en Dios, pero su obra, aleluya, es contrario a lo que la palabra dice. Aún hay odio en su corazón, aún hay envidia, aún hay celos, aleluya, aún hay disensiones, aún hay pleito, aleluya, y amargura. Y dicen conocer a Dios. Amén. Y sabe, amado hermano, aleluya, la Biblia dice que el Señor, desde el momento, aleluya, que obedecimos de corazón aquella forma de doctrina, dice: venimos, aleluya, a ser libertados del pecado. Ahora ya no pertenecemos, aleluya, al pecado. Ahora, aleluya, la ley del pecado ya no está, aleluya, sobre nuestra vida. No, hemos sido libres, hemos sido, aleluya, quitados del peso del pecado. Y ahora somos de Cristo. Amén. Ahora, aleluya, Dios está verdaderamente con nosotros. No solamente, aleluya, está a nuestro lado. El Espíritu Santo no solamente, aleluya, está ahí a tu lado, no, sino que ahora lo podemos sentir dentro de nosotros. Ahora lo podemos sentir, amado hermano, porque, aleluya, Jesús dijo: conviene que yo me vaya para que mande al Consolador, al Espíritu Santo, dice, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente, hermano, lo vamos a tener o a sentir en ocasiones especiales, no, sino que debemos sentir al Espíritu Santo todos los días en nuestra vida, porque Él ya no habita, aleluya, en otro lugar, sino habita en nosotros. Amén. Y desde el momento, aleluya, que el Espíritu Santo habita en nosotros, venimos a ser libertados del pecado. Y somos, dice, empezamos a ser servidores, siervos de la justicia. Amén. Lo que antes hacíamos, ahora ya no lo vamos a hacer. Dice la Biblia que de modo alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas vas a hacer. No, ¿verdad? Sino que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas, dice, nuevas. Amén. Alabado es el nombre del Señor. Y sabe, muchas veces, aleluya, el hombre, la juventud de estos tiempos, hermano, aquellos, aleluya, que aún viven alejados de Dios, no quieren obedecer a Cristo, porque les cuesta dejar el pecado, porque no quieren, aleluya, venir a servir a Dios, porque muchas veces dicen: es que no quiero ir ahí, porque ahí me prohíben las cosas, porque es difícil servir a Dios. Amén. Difícil servir a Dios, hermano,
aleluya, aquella persona que no quiere dejar el pecado, que quiere vivir una vida a su manera. Amén. Pero la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su final, dice, es camino de muerte. Al final de ese camino, aleluya, lo va a llevar a la destrucción. Al final de ese camino, hermano, lo va a llevar a la muerte. Alabado es el nombre del Señor. Pero si obedecemos, aleluya, a la palabra, venimos a ser libertados del pecado. Y pasamos, hermano, aleluya, a ser siervos de la justicia. Dice el 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Si hemos dejado el pecado, aleluya, y pasamos a servir a Cristo, sabe, hermano, en nuestra vida tiene que haber gozo, tiene que haber alegría en nuestra vida. En medio de la prueba, en medio de las aflicciones, usted tiene que levantar su mano y decirle: Señor, te doy gracias, dame fuerzas, dame la habilidad, dame la sabiduría para poder pasar esta prueba. Pero ¿sabe lo que el cristiano, hermano, hace? Muchas veces se lamenta. Muchas veces el hombre, la mujer, aleluya, los jóvenes dicen: ¿por qué a mí? La Biblia dice, amado hermano, que Job no claudicó, no, aleluya, pecó contra Dios, aleluya, blasfemando el nombre de Jehová, no. Pero ¿sabe qué es lo que Job hizo? Se quejó. No pecó, pero sí se quejó de su condición. Llegó el momento, amado hermano, aleluya, donde Job empezó a sentir, aleluya, y a ver todo lo que le había acontecido. Sus hijos murieron, todas sus riquezas, aleluya, se le fue quitado, aún la salud se le quitó. Y dice la Biblia que vino una sarna maligna en su cuerpo. Alabado es el nombre de Cristo. Y cuando Job estaba en ese momento, hermano, de enfermedad, solo, aleluya, sin nada, bendito es el nombre del Señor, humanamente ya no le quedaba nada. Job empezó a quejarse, empezó a hablar con Dios, a decirle por qué. Amén. Y Dios, aleluya, viene y le empieza a responder y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mar? Cuando le puse el límite al mar, ¿dónde estabas tú? Amén. Y sabe lo que hacemos muchas veces, amado hermano, cuando viene una lucha, viene una prueba en medio de este camino, nos quejamos delante de Dios. Quizás, aleluya, no pensamos, hermano, regresar al mundo, pero le decimos: Señor, ¿por qué a mí? Si yo me esfuerzo. Muchas veces le decimos: Señor, pero yo trato, aleluya, de servirte, de esforzarme, ¿por qué me vienen estas cosas? Amén. Y empezamos, amado hermano, aleluya, a meter temor en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestro corazón se empieza a turbar por aleluya, lo que estamos pasando. Pero la Biblia dice, aleluya, en Romanos capítulo 8, 28, dice que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayuda a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todo aquel, hermano, aleluya, que ha pasado del pecado a Cristo, ha, aleluya, aprendido a conocer al Señor y le ama verdaderamente, no por lo que Dios, hermano, nos ha dado, sino por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Sabe? Venga lo que venga, nada nos va a apartar de Cristo.